Continuaremos hablando un poquito sobre el tema de las licencias y la compatibilidad, ¿no? Ese es un tema como importante para cerrar esta parte de las licencias y ya luego empezaremos a mirar un poco algo que de pronto a ustedes les gusta más, que es lo relacionado con el desarrollo, ¿no? Entonces miraremos algunas herramientas como interesantes relacionadas con este tema. En específico empezaremos a trabajar con la herramienta Weka, ¿listo? Entonces vamos a trabajar un poco con esta herramienta tanto a nivel funcional como a nivel de desarrollo, ¿no? Ya como una de las herramientas de software libre como más interesantes que podemos tener ahí. ¿Listo? Entonces, pues nada, entonces dentro del ciclo de las licencias, vamos a hablar de esta licencia que así es la licencia de Mozilla, la licencia MPL que nos quedaba pendiente del día de ayer. Eh, entonces, pues está a cargo de los estudiantes Cristian Barrios, Edwin Miranda y Mario Reyes de la Rosa. Entonces, adelante, compañeros. Buenas tardes. Nosotros vamos a explicarle lo que es la licencia MPL. Nuestro grupo está conformado por Cristian Barrios, Edwin Miranda y Mario Reyes. Adelante, adelante. Edwin, no sé si estás intentando hablar, no se te escucha. Edwin. Listo, entonces, empiece Bueno, cualquiera, entonces, yo, adelante. yo comenzaré entonces porque parece que... Bueno, historia. Bueno, la licencia MPL fue escrita por Michael Baker Mario, en 1800. ¿no me escuchan bien? Ah, se te escucha, se te escucha. Ahora sí, es que el, Sí, el sí, se te escucha. micrófono de los audífonos como que se dañó. La licencia MPL fue escrita en 1998 por Mitchell Baker, mientras trabajaba para Netscape Communication Corporation. Cuando se lanzó la versión 1.0 de código abierto, la idea era que se desarrollara para el navegador web de Netscape en instante, que lo para competir con el navegador de ese entonces, como que era el mejor de Microsoft Internet Explorer. Luego de un año, el señor Baker y la organización Mozilla dieron a que la licencia ganó la Fundación Mozilla. Se hicieron ciertos cambios y se permitieron que algunos colaboradores, tanto institucionales como individuales, pudieran aportar para actualizaciones de la versión, lo cual resultó siendo la versión 1.1. Luego de más de una década sin actualizaciones, a principios de 2010 se empezaron a hacer cambios de la mano del señor Baker con el señor Luis Villa, Gervais Martin y Harvey Anderson. En esta versión, luego de 21 meses de trabajo, se era una versión más clara y más fácil de aplicar. Y se logró una competencia G y Apache. En realidad, lanzó la versión 2.0 el 3 de 2012. Y la siguiente diapositiva, compañero. La licencia, como su sigla lo indica en inglés, Mozilla Public License, o la licencia pública de Mozilla. Esta licencia es software libre de código abierto, que es detallada, desarrollada y mantenida por Mozilla actualmente. El punto principal de esta licencia es
para el uso del navegador web de Mozilla y el software relacionado con este que se hablará en la próxima diapositiva uno de mis compañeros. Ya, Bueno, terminaste. sí, Bueno, sí, los ya. términos. MPL permite que el código permite el código fuente cubierto pueda ser mezclado con otros archivos bajo una licencia diferente e incluso privativa. Sin embargo, los archivos de código licenciado bajo MPL deben permanecer bajo MPL y libremente disponibles en formato de origen. O sea, esta es una licencia que, o sea, se va a tomar trabajo pues que ya esté hecho y se va a poder relicenciar, le puedes agregar ciertas cosas y le puedes cambiar su licencia. Eso sería pues como las otras que estuvieron explicando en las clases pasadas, que son Wix Copyleft. Bueno, al permitir módulos propietarios en proyectos derivados, pero exigir que los archivos base permanezcan abiertos, la MPL está diseñada para motivar a los negocios y la comunidad open source a desarrollar software base. Entonces, pues está cierto software base y entonces nosotros queremos, no sé, lanzar algún negocio o podemos aportar valor acerca o sea, con alguna aplicación que queramos desarrollar, entonces podemos tomar esto que ya esté trabajado con licencia MPL, agregar nuestra parte y cambiar la licencia con intención. Los derechos otorgados por la licencia pública de Mozilla se definen principalmente como pasar de colaboradores que modifican código fuente. Esto es más o menos lo que está explicando. Que ya está el código, entonces se relicencia. En ausencia de patentes, el código con licencia MPL puede ser utilizado, puede ser libremente utilizado, modificado y redistribuido. Y bueno, aquí hay una parte importante, que las versiones con código patentado todavía pueden ser utilizadas, transferidas y vendidas, pero no pueden ser modificadas sin un permiso especial. Las responsabilidades de las personas pues, que utilizan esta licencia. El titular de la licencia debe garantizar el acceso o proporcionar todos los archivos de código fuente cubiertos por la licencia MPL, porque recordemos que los archivos que se utilicen, que tengan licencia MPL, siguen manteniendo esa licencia y deben ser pues libremente accedidos. Bueno, incluso si el software es ofrecido en formato ejecutable o combinado con código bajo una licencia privativa. La única excepción a archivos cubiertos bajo MPL se produce cuando se combinan con código bajo GNU o la licencia LGPL o AGPL. Entonces, en este caso, el creador del software combinado puede elegir distribuir todo el trabajo bajo las más estrictas licencias basadas en GPL. Bueno, ahora pues pasaremos a mostrarles algunos softwares que utilizan la licencia que mis compañeros hasta el momento lo han descrito. Bueno, primero mencionar que MPL, bueno, como ya dijeron, es una licencia de Mozilla y pues la mayoría de otros software o desarrollos hechos por Mozilla llevan esta licencia. Un ejemplo de ello es Mozilla Thunderbird, que es un cliente de correo electrónico multiplataforma libre y el cual es de código abierto. Este software como tal, pues se desarrolló utilizando un lenguaje para la interfaz que es XUL, que también es desarrollado por Mozilla, y pues la primera versión de este fue lanzada en el 2004 y, o sea, en sus primeros 3 días alcanzó 500.000 descargas y ya al haber pasado los 10 días habían alcanzado el 1.000.000 de descargas. Otro
software o paquete de software que utiliza esto es Adobe Flex, que pues ha utilizado esta licencia y pues Adobe Flex como tal es un término que agrupa una serie de tecnologías desarrolladas por Adobe que fueron publicadas en marzo del 2004 por Macromedia para dar soporte hacia el despliegue y el desarrollo de aplicaciones enriquecidas de Internet. Esto como tal, pues basadas en su plataforma propietaria que es Flash. Y bueno, otro que utiliza la licencia MPL, bueno, ahí hay un error en el título, disculpa, ahí no era Mozilla Thunderbird, sino como tal LibreOffice, que este pues utiliza la licencia mencionada y fue desarrollado por la Document Foundation para licenciar este paquete, que sería LibreOffice 4.0. Este como tal, pues es un paquete parecido a Office, cual es un paquete de oficinas que contiene distintos software que nos pueden facilitar las cosas. Por ejemplo, uno de ellos es Writer, que es un procesador de texto, Calc, que es una hoja de cálculos, Impress, que es el editor de presentaciones, Draw, que nos ayuda a bueno, una aplicación de dibujos y diagramas de flujo base, perdón, Base, que tiene como tal un sistema de base de datos interfaz con otras bases de datos y más que es para adición de fórmulas matemáticas. Y bueno, profe, con eso pues concluimos la exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte. Gracias Mario por la exposición, muy chévere los ejemplos, ahí está LibreOffice, Thunderbird y el otro, ¿no? Adobe Flex. Son ejemplos bien interesantes y lo puedes devolver un momento a la parte donde habla de los patentes, que más tarde hablaré un poquito sobre el tema. Es interesante recalcarlo. Tú lo mencionaste. Bueno. Aquí aparece en el segundo, ausencia de patentes. Ajá. En Dice, ausencia de patentes, el código con licencia MPL puede ser libremente utilizado, modificado y redistribuido. sí. Bueno, ahorita en un gráfico que les voy a mostrar vamos a ver cómo es ese tema, ¿no? Porque, por ejemplo, esta licencia es compatible con la licencia Apache, ¿ya? Y la licencia Apache también maneja el tema de las patentes, ¿no? Entonces es una de las licencias que ya incluye las patentes y es una protección a las patentes, o sea, garantiza que existan las patentes y además de eso, pues entonces las protege, ¿no? De tal forma que luego alguien más adelante no pueda arrebatar esa patente, ¿no? Porque si no se especifica eso en en las licencias permisivas, por ejemplo, como en el caso de Apache, es posible que alguien patente y eso incluya a los mismos que contribuyen, ¿no? Entonces sí, es interesante esta parte. Como lo mencionaban los compañeros, esta es una licencia que es de Devil Copyleft, está más o menos a la par de LGPL y tiene una versión que es la versión, no sé si ustedes lo mencionaron, que es la versión 2 ya es compatible con GPL 3, si no estoy mal, ¿cierto? ¿O no? ¿Ustedes qué pudieron averiguar al respecto? Profe, yo averigüé por encima que, o sea, la versión 1, o sea, no se incluía bien, o sea, no se mezclaba bien con la parte de GPL y esto fue corregido en la versión 2 para que Exacto, tuviera una buena integración. exacto. Listo, ahorita se los mostraré. Bueno, muchas gracias por la exposición. Simplemente quería como mmm, revisar esta parte que ustedes comentaron acá. Bien interesante. Gracias. Entonces, bueno, ahora sí voy a compartir yo para que hagamos como una especie de balance sobre esto. Muchas gracias a los compañeros. Como se dan cuenta, eh, pues digamos que existen, existen muchas licencias, ¿cierto? Existen muchas licencias y básicamente pues uno se pregunta más o menos cuál sería la más adecuada y depende ahí pues lo que nosotros queramos escoger, ¿cierto? Lo que nosotros esperamos conseguir para nuestro proyecto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí encontré,
fui retomando algunos aspectos y encontrando algunas imágenes como interesantes para resumir un poco el tema de las licencias, ¿listo? Y encontré como este diagrama de flujo aquí que nos, que nos muestra un poco y que nos ayuda a diferenciar un poco el tema de las diferentes licencias que hemos explorado, ¿no? Este es un tema que es complejo y tener un conocimiento completo sobre todas las licencias es algo complicado porque son documentos que son muy extensos. De hecho, por ejemplo, se habla que la licencia MIT y la licencia Apache tienen cosas muy parecidas, pero la licencia MIT es minimalista en cuanto al texto que incluye. La licencia Apache dicen que dice lo mismo, y qué bueno que ayer Julio la leyó, ¿no? Julio la abrió y la leyó, porque ahí nos muestra un poco de todo. Voy a ampliar esto porque si no, no se alcanza a mirar y me interesa hablar un poquito sobre este diagrama, ¿vale? Para que lo podamos entender. ¿Listo? ¿Lo que es aquí? No. Aquí me confundí, es acá. Listo, entonces solo por esta diapositiva lo voy a hacer así. Entonces, nosotros cuando vayamos a desarrollar nuestro proyecto nos vamos a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la mejor licencia para nuestro proyecto? Entonces, ahí ya nos vamos hacia dos caminos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que nos haríamos es, ¿qué tan abierto queremos nosotros que sea nuestro proyecto? Entonces, hay dos opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, yo quiero compartir y quiero que otros también compartan. ¿Sí? Entonces, si quiero compartir y quiero que otros también compartan, entonces el camino es una licencia copyleft, ¿ya? Entonces, ese sería, digamos, como un camino. O sea, quiero compartir y que otros compartan y que de alguna forma eso se mantenga libre, entonces el camino de la licencia copyleft. Pero si quiero el otro lado, entonces en caso de que no quiera esto, entonces quiero, por ejemplo, como muchas veces pasa con el software permisivo, la gente lo desarrolla y lo deja, pues digamos, para que con eso se haga lo que se quiera, ¿no? Entonces yo simplemente quiero poner mi software ahí, como pues para que los demás lo trabajen, lo desarrollen y puedan hacer algo. Entonces el camino sería usar una licencia permisiva, ¿no? Entonces eso nosotros que trabajamos en el contexto académico, pues podemos desarrollar ese tipo de software, ¿no? Podemos desarrollar software y podemos decidir qué tipo de licencia escoger. Ahora miraremos un ejemplo en el GitHub, una vez termine todo esto, en el que vamos a ver cómo le asignamos una licencia a un proyecto muy básico, un proyecto de ejemplo, y miraremos cuál sería ahí como la diferencia, ¿no? Entonces tengo estos dos caminos, si quiero compartir y que eso se mantenga libre, o si quiero simplemente colocarlo ahí para que pues, la comunidad desarrolle sin importarme si se quiere compartir o no, simplemente lo coloco ahí. Entonces, si me voy por el lado de querer compartir y mantener esa libertad, entonces es una licencia copyleft lo que yo necesito. Y luego viene otra pregunta. Si además de compartir con otros, digamos que esto pueda ser usado también a nivel comercial o que pueda ser adoptado a nivel comercial. Entonces, si yo no quiero que eso sea adoptado a nivel comercial, sino que quiero que se mantenga siempre libre, sin que se cierre, sin que se combine tampoco, entonces, pues la solución es la licencia GPL. En este caso, pues hacen referencia a la GPL versión 3, ¿no? Que es la última. Pero si yo quiero, por ejemplo, habilitar esa adopción comercial, o sea, que software propietario pueda hacer uso de ese software que es libre, entonces la mejor opción sería LGPL. Entonces, LGPL, como ya lo vimos, posibilita pues que nosotros como desarrolladores podamos integrar ese software libre o ese software tipo copyleft, lo podamos integrar con soluciones que sean propietarias. ¿Listo? Entonces, ese sería el camino. Entonces, me voy por este camino y digo, bueno, quiero compartir, quiero mantener las libertades, entonces lo puedo hacer de dos formas. Primero, mantener esas libertades sin permitir la adopción comercial en cuanto al código, ¿no? No en cuanto a que las empresas lo puedan utilizar, porque ustedes han visto que hay muchas aplicaciones que las empresas pueden utilizar sin necesidad de integrarlo con otros componentes. Pero si ya lo que quiero es que esto se integre con otros componentes, entonces LGPL versión 3 sería una buena opción, manteniendo, digamos, este tema del copyleft. ¿Listo?
bueno, me voy por el otro camino. Ahora resulta que ya no quiero eso, sino que como les dije, o sea, quiero simplemente poner el código ahí en un repositorio y pues que pase lo que se quiera con ese código. Entonces yo tengo dos opciones. Entonces ahí está el tema de las patentes. Eh, la licencia Apache y la licencia MIT que comentaba ayer Julio y la licencia MIT que comentaban los otros compañeros, son licencias que son muy parecidas, son muy permisivas. Y entonces, una de las diferencias, algo que los diferencia es que en la licencia Apache explícitamente se habla de las patentes, es decir, de, ofrece la posibilidad de las patentes de software, ¿no? Las patentes de software pues buscan proteger, digamos, alguna funcionalidad o cosas de estilo, pero las personas las pueden utilizar. Lo que no pueden hacer es adueñarse de esas patentes, ¿ya? Pues eso es lo que garantiza Apache. En cambio, en MIT eso no está tan claro, o sea, no está explícitamente cómo se hace el manejo de las patentes. En cambio, en Apache sí. En Apache sí hay una protección para que una persona que quiera adueñarse de una patente, entonces, pues, perdería ya los beneficios de la licencia, ¿no? Entonces, entra en un problema legal. Entonces, explícitamente en Apache se hace referencia a eso. Por eso digamos que Apache es una de las más utilizadas porque este tema de las patentes, al ser esto, digamos, tan permisivo, al ser estas licencias tan permisivas, pues se puede dar el caso de eso, ¿no? Se puede dar el caso del tema de las patentes, ¿no? Entonces, las patentes buscan proteger algo que unos colaboradores han generado y ahí ya se vuelve un lado oscuro, ¿no? De este tema de las licencias permisivas. Si yo como colaborador he generado un código, luego viene otra persona, lo adapta y lo patenta, no diga que no lo patente, o sea, obviamente lo puede utilizar, lo puede mejorar, lo puede distribuir, lo puede utilizar, pero si ya le trata de incluir patentes, entonces esta es una puerta oscura y ahí es donde se ha hablado de que la licencia Apache es más completa en ese sentido, o sea que permite proteger ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros pasamos desde aquello que tiene un fuerte copyleft como GPL3 a lo que tiene un débil copyleft hasta algo que es permisivo. Y ese es como el camino que yo debería escoger o que debo tomar la decisión. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que ese software se trabaje de manera comunitaria y que se mantenga libre, o que, bueno, se comparta de manera comunitaria, se mantenga libre, pero que se pueda integrar con la solución propietaria de una empresa, o no. Definitivamente yo quiero hacer bueno, hago un desarrollo, lo pongo ahí y no me importa. Me interesa que me den crédito en algún momento, pero no me importa qué vaya a pasar con eso a futuro. Puede ser que se convierta en algo comercial. Entonces ahí ya debo tomar la decisión de cuál camino escoger, ¿no? Claro que aquí no están todas las licencias. Obviamente aquí se han tomado, son como las más relevantes en este ejemplo, ¿no? Como las más populares, ¿no? Que son las de Richard Stallman, esta licencia MIT que pues de la Universidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y tenemos la licencia Apache, pues que es de la Fundación Apache, ¿ya? Aquí también podemos ver, aquí podemos ver un ejemplo adicional que nos permite entender el uso de las licencias y la integración de los componentes, ¿no? Entonces, recordemos que si yo tengo un componente propio que he desarrollado y si lo quiero y lo quiero integrar con una solución que está licenciada bajo GPL, entonces el producto definitivamente va a ser GPL, debe ser GPL. Entonces, por eso es que esta licencia se le llama viral. Y es por el tema de copyleft que hemos venido hablando desde hace tiempo, es decir, que siempre se va a mantener GPL. Ahorita lo miraremos en un gráfico, se le llama viral. Entonces, por eso, digamos, integrar algo con GPL, a veces las empresas lo miran con recelo, ¿no? Porque al integrarlo, obligatoriamente, pues el producto final debe ser GPL. Entonces, esto tiene unas implicaciones y es poder brindar acceso al código, poder redistribuir, poder modificar, bueno, etcétera. Entonces, tiene sus implicaciones y bueno. Por otro lado, tenemos la EGP, esta aquí vemos pues que es strong copyleft, o sea que respeta fuertemente el copyleft. Aquí tenemos el weak copyleft, o bueno, el débil copyleft. Y aquí entonces lo que tenemos es que si nosotros tenemos un componente también, un componente propio nuestro que hayamos desarrollado y lo queremos integrar con LGPL, pues la integración no va a ser
digamos, va a ser más fuerte que la integración que se haga acá. Y como producto derivado, nosotros debemos tener LGPL, o sea, el producto derivado de esa integración va a ser LGPL, ¿sí? Tal como hacíamos acá que era GPL, acá lo tenemos LGPL, con la ventaja de que aquí la integración pues va a ser, podemos integrar incluso componentes propietarios. Y en el caso de las licencias permisivas, entonces nosotros podemos realizar esa integración también de nuestro componente con un componente que tenga licencia permisiva y el resultado puede ser cualquier cosa. El resultado puede ser propietario, el resultado incluso puede ser GPL también o puede ser LGPL, dependiendo cómo lo veamos, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver un mapa que nos va a ayudar a entender esta parte, pero es para que nosotros entendamos el tema de la permisividad de las licencias y el tema de estas licencias que son virales, como la GPL, ¿no? O sea que miren que en este caso, todo lo que yo combine con GPL va a ser GPL, ¿ya? Por eso se le llama una licencia viral, tipo viral. En cambio esta, por ejemplo, las permisivas, no necesariamente va a quedarse como BSD o como MIT o como Apache, sino que puede convertirse en cualquier cosa. Entonces, eso es importante tenerlo presente, ¿no? Y esto lo quería explicar porque Leslie me había solicitado que tratara de cerrar, ¿no? Que Leslie hoy no se encuentra en clase. Bueno, y vamos a mirar esto aquí en este ejemplo. Traté de encontrar algunos gráficos bien interesantes como para explicar un poco esto. Entonces, vamos a mirar este gráfico. Y este gráfico nos dice lo siguiente. Supongamos que yo soy el autor de un software A, ¿ya? Y lo subo a un repositorio, ¿no? Entonces, si lo subo a un repositorio, pero lo acojo a la licencia BSD, ¿qué puede pasar? BSD es una licencia permisiva, ¿sí? Así como lo es MID o como lo es Apache. Permisiva, pues quiere decir que se puede hacer con ese software cualquier cosa y no sabemos, o sea, la licencia, el trabajo derivado no necesariamente va a ser BSD, sino que puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Vale, cuidado. Entonces, una cosa que puede pasar es que ese trabajo que yo haya creado ahí se convierta en propietario, ¿ya? Y se modifique y una empresa lo adapte, lo modifique, o sea, una adaptación se adapte, se modifique y se convierta en propietario, como decía ayer, como lo leí ayer Julio, se vuelve un objeto, ¿no? O se vuelva binario, que es lo mismo. Entonces, una adaptación de ese software que este autor creó se puede convertir en privado, en privativo. Lo usa una empresa, por eso a las empresas les interesa este tipo de software. Otra opción es que no se vuelva propietario, sino que conserve la misma licencia BSD a lo largo del tiempo. Entonces se genere otra versión que es la versión AB y luego otra versión que es la versión ABB, ¿listo? Y así. Entonces quiere decir que se mantiene BSD a lo largo del tiempo, ¿listo? Y la otra opción, miren, es que era lo que yo les comentaba, que como es BSD se puede convertir incluso en GPL, ¿ya? Yo una versión futura la puedo convertir en GPL. O sea, y ahí en adelante acuérdense que una vez convertido en GPL, pues se va a mantener siempre GPL, ¿ya? Entonces, con este código, yo puedo convertirlo en una versión GPL. Habría que mirar cuál versión, ¿no? Porque ayer Julio planteaba una cuestión ahí bien interesante que la miraremos ahorita en el gráfico. Entonces, eso es lo que puede pasar con una licencia permisiva. Puede convertirse prácticamente en cualquier cosa. Si usted, bueno, no la licencia, sino el software, ¿no? Un software, un componente licenciado con una licencia permisiva puede ser o propietario, como lo vimos acá, o puede convertirse, puede mantener el licenciamiento, o puede convertirse, puede relicenciarse como un componente como GPL. ¿Listo? O como otro LGPL, dependiendo pues un gráfico que vamos a ver acá. Bueno, por otro lado tenemos lo que es el copyleft. Entonces en el copyleft, supongamos que un autor A, digamos Mario o digamos Julio, desarrolló un componente y dice, bueno, voy a desarrollar un componente de software, pero a mí me interesa que ese componente sea fuerte copyleft. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No, pues si es fuerte copyleft, entonces amparémoslo a la licencia GPL, ¿no? Entonces, GPL, aquí no hablamos de versiones todavía. Entonces, al ampararlo esta licencia, entonces se va a mantener libre en esta versión, libre en otra versión siguiente y libre en otra versión siguiente. Se va a mantener siempre libre a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces,
Por eso se llama una licencia viral, ¿ya? Viraliza cualquier código si es que lo vamos a combinar o si no se mantiene así. Y este es el mecanismo del copyleft. ¿Eso es malo o bueno? Depende desde qué lado se lo mire, ¿cierto? Esto alguien decía, bueno, el hecho de que haya muerto es algo bueno o es algo malo. Entonces, para alguien que trabaja en un negocio de funeraria, pues va a ser algo muy bueno, ¿cierto? ¿Sí o no? Depende por donde se lo mire, ¿cierto? Si pensamos en el negocio, ¿no? Si ya no nos vamos a la parte humana, pues obviamente a todos nos duele. Pero aquí vemos que este tipo de licencia, pues nos permite a nosotros poder utilizar, poder modificar, poder estudiar, poder redistribuir y siempre se va a mantener así. Este es el que se llama mecanismo de copyleft. Y era una duda que planteaba alguno de los estudiantes, decía, bueno, pero el software de dominio público, ¿qué onda con eso? O sea, ¿qué pasa? El software de dominio público no puede garantizar esto, no lo garantiza, ¿sí? Porque con él prácticamente podemos hacer lo que nosotros queramos también. Listo. Y por último, miremos estos ejemplos. Este es el ejemplo del Devil Copyleft, como lo que acabaron de exponer hace un momento Mario y sus compañeros, en donde son estas licencias, en donde, bueno, yo por ejemplo puedo combinar ese código que se generó, lo puedo combinar, o bueno, lo puedo binarizar y lo puedo combinar con una librería pues abierta, ¿no? Y pueden coexistir esos dos, ese software. Este es un híbrido que puede coexistir, un binario puede hacer uso. Bueno, mi código lo puedo convertir en binario y usar código que sea libre, ¿no? Entonces lo puedo coexistir y se permite esa combinación, esa coexistencia, ¿no? ¿Listo? Y bueno, de ahí puedo sacar más binarios, etcétera. Pero entonces aquí vemos las licencias permisivas, las licencias que son strong copyleft, o sea, que respetan fuertemente el copyleft, y las licencias que son débiles a nivel de copyleft. Débiles porque permiten la integración con soluciones. Y eso era lo que nos mencionaban acá. ¿Qué es lo que yo quiero? Permitir la adopción comercial de mi software, pues me voy para LGPL. Y si no, entonces siempre se va a mantener libre. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, ahí está. Ahí está. Ahí está la situación. Bueno. Entonces, ahí está. Y entonces vamos a mirar ahora este gráfico que es muy interesante, pero está incompleto porque aquí está, por ejemplo, la licencia MPL 1.1. ¿Cómo leer este gráfico? ¿Cómo se lee este gráfico que lo hemos visto en varias ocasiones cuando hablamos de las licencias? Nosotros lo hemos visto mucho este gráfico. ¿Cómo se entendería? O sea, ¿cómo lo podríamos entender este gráfico de la siguiente forma? Primero, nosotros tenemos aquí en esta parte, en estos cajones tenemos las licencias que son fuertes a nivel del copyleft. Entonces, le repito que como ya lo hemos hablado, el mecanismo de copyleft es el que nos permite a nosotros, pues que el software se mantenga siempre libre y con esa misma licencia, ¿no? Y ejemplos de estos casos de las licencias que son fuertes a nivel de copyleft, ¿son cuáles? Pues GPL versión 2, GPL versión 3, AGPL, que es una versión específica para, digamos, para software que corra en red, que nosotros les pusimos acá. Entonces, estos son fuertes a nivel de copyleft. Por aquí en el medio tenemos las que son débiles, las que tienen una protección débil, ¿no? A nivel del copyleft. Y estas son, pues, por ejemplo, LGPL, EPL, que ayer les pusieron, MPL, aquí en su versión 2.1, en su versión 1.1, en su versión 2, etcétera. ¿Listo? La versión 2 ya incluye otras cuestiones y la hace compatible incluso con Apache, con esta de acá. Aquí no aparece. Y aquí la parte de las licencias permisivas. Estas licencias permisivas, pues ya les hemos hablado, son permisivas porque nadie garantiza lo que va a pasar con ese software, ¿no? O sea, permiten realmente hacer cualquier cosa. Entonces, está dominio público, que en realidad no es una licencia, pero pues puede entenderse como tal. En realidad con eso se puede hacer cualquier cosa, el dominio público. Luego tenemos la licencia
MIT, ¿sí? O también conocida como X11. Luego tenemos la licencia BSD, esta es la BSD de 3 cláusulas, parece la New. Y luego tenemos la licencia Apache, ¿no? Entonces, estas son como las más populares, las permisivas, las licencias que son débiles con el copyleft y las licencias que son fuertes a nivel del copyleft. Pero hasta ahí solamente hemos visto como los bloques. ¿Cómo funciona esto? Entonces, de la siguiente forma. A ver. Entonces, yo, por ejemplo, un software que sea de dominio público lo puedo convertir. Miren la flecha. Entonces, la flecha es unidireccional. O sea, este software de dominio público lo puedo relicenciar. Bueno, aquí puedo ver la compatibilidad, es compatible con MIT. Entonces, si hay un camino directo, quiere decir que son compatibles esas licencias. ¿Listo? Entonces, yo una licencia de dominio público la puedo convertir, pues, en MIT, ¿no? Un software de dominio público lo puedo convertir en MIT o en BSD o en Apache. ¿Listo? Aquí es importante mirar cuál es la comunicación que existe, por ejemplo, entre estas licencias y estas que son débiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo comunicar un componente de software que esté como BSD, lo puedo comunicar con LGPL, ¿sí? Lo puedo comunicar a través de, bueno, puedo comunicar un componente. Y al final el producto, ¿cuál será? Entonces, ¿qué licencia va a tener? Entonces es importante mirar el sentido de la flecha. Por ejemplo, yo puedo tomar BSD, la BSD nueva, y la puedo combinar con LGPL versión 3 y al final la salida va a ser este punto de llegada, o sea, va a ser LGPL versión 3. ¿Listo? Yo puedo tomar un componente software que esté licenciado como Apache y lo puedo integrar con otro que sea LGPL versión 3 y al final, ¿qué va a hacer? Por eso es la dirección de la flecha. Entonces, al final, la licencia va a ser LGPL. ¿Y eso dónde lo vimos nosotros? Eso lo vimos acá, mire. Aquí. Puedo tomar un componente, ¿sí? Lo puedo integrar y al final el trabajo derivado va a ser LGPL. Entonces son licencias que son virales, ¿no? Entonces puedo tomar un BSD, lo integro con esto y al final va a ser GPL. ¿Listo? Eso es importante. ¿Qué tengo aquí a nivel de esta comunicación? Pues que yo puedo integrar este GPL3, un componente que yo tenga licenciado como LGPL3, lo puedo integrar con GPL, pero al final, dado el sentido de las flechas, ese software va a ser GPL versión 3. Algo que mencionaba Julio ayer, miren, la versión 2 de GPL es incompatible con la versión 3. ¿Por qué? Porque en la versión 3 se incluye algo relacionado con las patentes. Por eso es que Apache, al incluir las patentes, se vuelve compatible con GPL3. Pero GPL2 no incluye esa parte. Entonces, por eso son incompatibles. Entonces, el mecanismo que se ha diseñado para que puedan coexistir, por ejemplo, software que sea GPL3 con GPL2, es una licencia que llama GPL versión 2 y más. Entonces, es como una doble licencia. Es decir, que le dan la posibilidad a un software de que cumpla con esa doble licenciamiento, ¿no? Entonces, esa es la forma de comunicar estas dos. Entonces, ahí dan esa posibilidad de que esto quiere decir GPL B2 y superiores. Entonces, esta es una licencia también que se puede asociar a un software con el fin de que pueda ser compatible con otros, por ejemplo, con la licencia Apache, ¿no? Entonces, de esa forma, por ejemplo, Apache es compatible en este caso con GPL versión 3, ¿ya? Y por ejemplo, se podría establecer una comunicación entre GPL versión 2 y GPL versión 3 si se utiliza, por ejemplo, este mecanismo, ¿no? Si se coloca, este software es GPL versión 2 y superiores, es decir, que soporta las dos licencias. ¿Listo? Ese es un mecanismo que se ha creado como para permitir eso. Entonces, por ejemplo, miren que la versión 1.1 de MPL no es compatible con GPL3, es decir, que yo no podría integrar un software MPL con GPL, MPL versión 1.1 con GPL3. La versión 2 ya permite la comunicación. Entonces aquí podemos ver que el sentido de la flecha nos indica con qué licencia va a quedar un software que yo quiera integrar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo integrar BSD. Por ejemplo, si yo tengo
un BSD, un LGPL y un GPL, al final, ¿qué va a quedar? Pues son 3 componentes software con diferentes licencias, pero van a quedar con GPL versión 3. ¿Listo? Van a quedar con GPL versión 3. Desde ahí en adelante siempre se van a mantener libres. ¿Vale? No existe otra posibilidad. O sea, si yo tengo un componente software BSD, un componente LGPL y un componente GPL versión 3, no es posible licenciarlo como LGPL versión 3. No es posible porque al licenciarlo con esto estoy violando las garantías que me da este, ¿no? Entonces, de integración con otros componentes. Pero lo que sí puedo es unir estos 3 y licenciarlos como GPL versión 3. ¿Listo? Entonces, eso es bien importante que se tenga en cuenta ahí. Entonces, Apache también lo podría comunicar con GPL versión 3. Son compatibles. Miren que aquí tienen esta compatibilidad. ¿Listo? Gracias a que la versión GPL versión 3 incluye el tema de los patentes. De las patentes, ¿no? Entonces hay un camino ahí interesante. Y bueno, entre GPL versión 3 y Afero, entonces digamos que si yo tengo un componente software que es Afero y otro que es Afero GPL o AGPL y un componente que es GPL versión 3, yo los podría integrar y la licencia saliente sería AGPL. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Sí, no puedo colocarlo como GPL versión 3. ¿Por qué? Porque la Afero incluye otros elementos que están asociados pues, al tema del software en red. Entonces, por eso es que la flecha es unidireccional. ¿Listo? Y un software que yo, por ejemplo, un software que yo lo ampare bajo la licencia GPL versión 2 o superior, yo lo puedo integrar con GPL 2 o lo puedo integrar con GPL versión 3. ¿Listo? Entonces aquí hay una controversia incluso entre Linus Torvalds y Richard Stallman, porque Richard Stallman fue el que actualizó los términos de la licencia GPL versión 3. ¿Listo? Pero Linus Torvalds, él es muy seguidor de la licencia GPL versión 2. De hecho, Linux tiene la licencia GPL versión 2. El núcleo de Linux tiene la versión GPL 2. Entonces, ven ahí cierta controversia para actualizar hacia la versión GPL versión 3. ¿Listo? Entonces, hay problemas para hacer esa actualización, ¿no? Entonces, una posible solución es, como les digo, utilizar este mecanismo GPL como de doble licenciamiento, ¿no? Versión 2 y superior. Entonces, básicamente esa es la forma como se comunican estas licencias y como yo a nivel puedo integrar software que sea permisivo con software, bueno, licencias que sean permisivas, que estén acogidas, software que esté acogido a licencias permisivas con software que esté acogido a licencias que sean fuertes a nivel de copyleft o débil a nivel de copyleft, pero siempre teniendo en cuenta el sentido de la flecha. Entonces, es lo que les digo, si yo integro un LGPL con un BSD, no es posible que utilice el BSD como licenciamiento final. ¿Por qué? Porque ahí estaría violando la parte LGPL que dice que el software debería mantenerse libre, podría acceder al código, puedo modificarlo, puedo redistribuirlo y se va a mantener siempre libre. ¿Por qué? Porque luego a futuro alguien puede tomar este código, convertirlo en propietario. Entonces, ¿qué pasa con LGPL? Ahí estaría violando completamente los principios de LGPL. Pero sí lo puedo hacer al revés. Yo puedo integrar BSD, código BSD con código LGPL con la salvedad de que la licencia va a ser siempre en el sentido de la flecha, o sea, hacia acá. ¿Listo? Entonces, eso es algo muy, muy, muy interesante que ahí nosotros podemos observar, ¿no? A ver, qué más se puede ver aquí? Bueno, entonces existe esa comunicación ahí. Por ejemplo, miren otra cosa acá. A ver, yo miraba un ejemplo por aquí. No, es que parece que este ejemplo no. Miren que, por ejemplo, si yo tuviera un código LGPL versión 3 y otro código GPL versión más, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría integrarlos? Los podría integrar generando una versión de salida GPL versión 3, ¿sí? Entonces, porque ambos, digamos, confluyen aquí. Ambos confluyen aquí, este y este. Eso también es algo importante que ustedes lo miren, ¿no?
que ustedes lo pueden observar, pero siempre el flujo es de izquierda a derecha. Entonces, esa es la forma como se comunican estas licencias y hay que mirar entonces las restricciones que existen, ¿no? Las restricciones que existen en la comunicación, en la compatibilidad de las licencias, si puedo realmente integrar o no puedo integrar, digamos, el software, ¿no? Si lo puedo integrar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, bueno, si yo licencio un software como Apache, ya lo vimos, entonces ese software Apache versión 2, yo lo podría relicenciar como LGPL versión 3, ¿listo? O como GPL versión 3, cualquiera de las dos, no podría ser, pero al revés no lo puedo hacer por el mismo flujo de las flechas. Entonces yo creo que ahí nosotros vamos mirando un poco las diferencias en cuanto a esta licencia, ¿no? ¿Sí? Este gráfico es muy importante que lo tengamos en cuenta. Depende el alcance que yo quiera obtener a través de mi proyecto. Si quiero que sea siempre libre y se comparta, si quiero que se comparta, que se mantenga libre y además pueda ser adoptado en entornos comerciales, pues puedo utilizar MPL, LGPL o EPL. Pero si no, entonces si yo quiero, bueno, generar el software y desentenderme y permitir que otros hagan con eso, pues lo adopten, digamos, a nivel propietario, lo desarrollen, pues ya me voy por este camino y elijo, bueno, ¿qué quiero? Quiero tener protección de las patentes, pues me voy por acá, si no, pues no me interesa esa parte, entonces me voy por aquí. Entonces, esa es más o menos la idea que nosotros tenemos ahí en el tema de las licencias, ¿no? Es un tema bien interesante, digamos, ese tema de las compatibilidades, ¿no? Que se tienen ahí con las diferentes licencias, ¿vale? Bueno, entonces hay que mirar bien cómo se empaquetan estos diferentes elementos. Sobre la pregunta que me hacía Julio ayer, yo creo que la respuesta es que, bueno, GPL2 no se puede integrar con Apache 2, pero si el componente fuera GPL versión 2 más, sí lo podría hacer. Entonces yo pienso que podría ser esa la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta, porque directamente no hay compatibilidad, ¿no? En que no hay compatibilidad. ¿Por qué no hay compatibilidad entre Apache 2.0 y GPL versión 2? Porque GPL versión 2 no incluye lo de las patentes, cosa que sí incluye GPL versión 3. GPL versión 2 no toca lo de las patentes de software, GPL versión 3 sí. Entonces, esa es como la diferencia entre los dos. GPL versión 3 habla un poco del tema de las patentes de software y Apache 2 también tiene esa parte, entonces por eso son compatibles Apache 2 con GPL versión 3. La única solución como para que puedan coexistir es que el software que yo tenga esta licencia GPL versión 2 más, que quiere decir que puede ser GPL 2 como GPL versión 3 y con eso podría integrar en teoría podría integrar. ¿Cómo podría integrar un software GPL versión 2 más con un Apache? Pues licenciándolo como GPL versión 3. Pueden coexistir, pero la licencia final debería ser GPL versión 3. ¿Listo? Por la misma dirección de las flechas. ¿Vale? Entonces es un tema bien interesante, la pregunta que hacía el compañero ayer, bien interesante. Y bueno, entonces la cuestión es seguir el rumbo de las flechas y mirar a ver cómo se conectan. Algo que también preguntaba Julio era si LGPL versión 3 era la misma GPL versión 3, y aquí vemos que son diferentes versiones, solo que la versión 3 de LGPL sí es compatible con GPL versión 3. ¿Listo? Sí es compatible con la versión 3. ¿Ya? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Es compatible con esta versión. Bueno. Listo, muchachos. O sea, básicamente es eso. O sea, este tema de las licencias, como les digo, es un tema que tiene bastante tela de dónde cortar. Es un tema muy amplio y conocer realmente en profundo todas las licencias, pues no es algo complicado, ¿no? Pero tenemos una visión general de lo que se podría hacer con las licencias, de lo que nosotros podemos hacer con nuestro código. Este gráfico me gustó mucho, es muy intuitivo lo que uno puede hacer, dependiendo de las decisiones que uno tome. Y recordar, por ejemplo, que a nivel permisivo pueden pasar tres cosas, ¿no? Se puede convertir en libre, se puede convertir puede mantener la misma licencia o la puede perder y se puede convertir en un objeto. ¿Listo? Con el software que es copyleft, como en este caso, pues se va a mantener la parte que sea libre, se va a mantener libre.
en este caso, y si no, si es GPL, pues siempre se va a mantener libre. Entonces, eso es algo muy importante tenerlo en cuenta ahí. Creative Commons, ¿cómo figura acá? Creative Commons, ¿por qué lo vimos? Debe estar diciendo Jesús, pero entonces, ¿dónde está Creative Commons? Creative Commons no es en sí una licencia para, no, pues, no se ha utilizado tanto para software, ¿no? Porque su fin es como más proteger los recursos, pero su inspiración está hecha o fue hecha en la licencia GPL. Por eso, digamos que también es un tema que está relacionado directamente con esto que estamos mirando. Vale. Bueno, entonces, muy interesante, esto se los voy a subir para que lo tengan ahí. Vamos a hablar un poquito sobre algunos repositorios, ¿sí? Unos repositorios de software libre. Bueno, estos no son los únicos repositorios que existen, pero nosotros nos los topamos muy a menudo, ¿no? Y es este repositorio SourceForge, ¿no? En este repositorio nosotros podemos encontrar una gran cantidad de software libre y de código abierto que podemos utilizar para nuestro uso diario, para correrlo en diferentes plataformas. Vamos a mirar un poquito este tema de SourceForge. ¿Listo? Entonces, estos son repositorios que permiten, por ejemplo, desarrollar y publicar ahí, digamos, nuestro software, tal como lo hace GitHub, que ahorita lo vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplito muy sencillo en GitHub. Y listo. Entonces aquí, en este SourceForge, nosotros podemos encontrar podemos encontrar un catálogo de software que nos permite a nosotros, pues, descargar, utilizar. Miren que aquí hay diferentes categorías. Por ejemplo, nosotros podemos meter a la categoría multimedia y aquí podemos encontrar diferentes software, ¿no? Que nos puede servir. Sweet Home 3D, por ejemplo, TuxPaint, ¿ya? Dice que permite realizar dibujos para niños entre 3 y 12 años, facilidad de uso en la interfaz, diversión, efectos de sonido, mascotas cartoon, dice, que guían a los niños para usar el programa. Bueno, que tiene un panel y una variedad de herramientas de dibujo que les permiten ser creativos. Bueno. Y bueno, algo muy interesante aquí para quienes trabajan en este mundo del software libre y que ya, por ejemplo, Linus Torvalds lo había comentado, es esta posibilidad de que, por ejemplo, esto se está actualizando constantemente. La última actualización es 3 horas, hace 3 horas, ¿no? Y esto, pues, ¿por qué? Pues porque hay una comunidad detrás de estos proyectos, ¿no? Entonces, no solamente es una empresa la que se encarga de actualizar esta parte, y aquí podemos ver nosotros las diferentes versiones, los archivos aquí. ¿Listo? Podemos ver, miren esas opciones que tiene ahí. Aquí están las diferentes versiones actualizadas. Entonces, hay algunos proyectos que se han quedado, por ejemplo, a nivel del tiempo, pero pues estos proyectos, hay algunos que sí son más maduros y podemos obtener información. Vamos a descargar esto a ver qué onda. ¿Qué onda con esto? Y así podemos encontrar diferentes herramientas de software, ¿no? Que nos pueden interesar a nosotros. Equalizer, bueno, no sé, hay muchas herramientas. Yo la verdad, OpenCV, que es muy popular para procesamiento de imágenes. Bueno, Media Player, miren, este es para reproducir contenidos. FreeMind, este es para generar mapas de ideas. Algunos de estos los he utilizado. Dia, por ejemplo, este es para Linux. La última vez que se actualizó fue en febrero, ¿qué? El 21 de febrero. ¿Listo? Y con esto nosotros nos podemos dar cuenta si el proyecto es maduro o no es maduro. OBS Studio es una herramienta buenísima, yo la tengo por acá para grabar videos. Es muy buena. GNU Plot, esta es una herramienta para hacer gráficos, interesante, una librería. Por supuesto, como dice GNU, ya sabemos que la licencia, ¿cuál va a ser, no? Y estoy en la categoría multimedia, pero mientras tanto vamos instalando esto. A ver qué onda con este software. ¿Listo? Entonces vamos a instalarlo aquí. Bueno, en español, inglés, esperanto, si ustedes quieren, también está ahí. Miren la licencia. Entonces aquí estoy con la licencia. Dice que es la licencia pública general. Es la versión 2, ¿ya?
Entonces, con esto de la licencia, muchas veces nos surgía como la inquietud, bueno, ¿por qué la gente a veces no la coge a la licencia 3? Y es por esto, por esta dicotomía que se presenta entre el tema de las patentes de software y lo otro. Entonces, Linus Torvalds pues dice, según su opinión, que la versión 3 no respeta la idea original, ¿no? de la versión 2, y Richard Stallman pues él fue el que actualizó la licencia. Entonces ahí hay una dicotomía y muchas veces pues la gente sigue manteniendo la licencia GPL2. Y también son incompatibles las licencias, ¿no? Entonces la GPL versión, o sea, a pesar de que son licencias libres, terminan cerrando eh, terminan cerrando un poco esa parte. Entonces de GPL versión 2 saltar a GPL versión 3 no se puede, ¿no? Salvo que nosotros cuando vayamos a definir la licencia le colocamos GPL versión 2 más, ¿no? Ahí podría evolucionar un producto a futuro, ¿listo? Entonces vamos a mirar esta parte, vamos a instalarlo. A ver, esta es una herramienta que podemos encontrar. Esta no la he visto, creo que la había instalado alguna vez en Linux. Bueno, no sé, video, sonido, bueno. Vamos a ver qué fue lo que instaló aquí. Bueno, aquí está TuxPaint, ¿no? Vamos, está cargando ahí. Bueno, mire. Entonces, son herramientas que son libres y la verdad, estas herramientas, pues, digamos bueno, tratan de venir con valores agregados, no tengo que instalar Windows, esto puede correr incluso en Linux, ¿no? Yo la he instalado en Linux. Bueno, es realmente muy parecida a Paint, ¿no? Es la misma Paint. Solo que de pronto por las figuras, por ejemplo, a un niño estando en un colegio y que esté aprendiendo, por ejemplo, a manejar el ratón, a manejar este tipo de cuestiones, pues le puede interesar bastante, ¿no? Entonces, le puede interesar, le puede llamar la atención, empezar a molestar, porque esto, bueno, tiene sus mascotas. Yo la verdad no he visto, hay formas, rellenos, bueno, no sé qué más tenga aquí. Bueno, miren, hay cosas que no vienen, por ejemplo, en Paint, ¿no? Pero está interesante. No veo un menú, así que estoy un poquito perdido, pero bueno, tiene varias opciones que nosotros podemos utilizar. Y tiene unos soniditos de fondo y bueno, a los niños seguramente les va a causar mucha curiosidad trabajar con esto, ¿no? Entonces, este es bajo la licencia GPL. Tiene unos soniditos. Listo. Entonces, interesante ese repositorio. Nosotros podemos encontrar también otras soluciones, por ejemplo, a nivel educativo. Blockchain, miren que también hay una parte que se está empezando a trabajar en temas de blockchain. A nivel científico, ingeniería, miren, a ver, vamos a ver qué encontramos acá. Turbo BNC, bueno, este es para hacer seguimiento remoto. OpenCV, que es para que nosotros trabajemos un poco con procesamiento de imágenes. Es una librería, esta librería Weka es muy buena, la vamos a empezar a trabajar. No vamos a trabajar con la última versión, sino que vamos a trabajar con otra versión que por facilidad. Es una herramienta muy interesante que nos va a servir para minería de datos y machine learning, la vamos a utilizar nosotros. Muy, muy interesante esa herramienta. Es desarrollada por una universidad, Logisim, no sé para qué será. FreeMind, ya les dije para qué era. GNUplot. Hay otras herramientas que no sé. Avogadro, me imagino que es de química. Esta, pues por el nombre, parece que fuera de álgebra. Bueno, hay una cantidad de herramientas bien interesantes que uno podría empezar a explorar. Octave, me imagino que este es de matemáticas. WinPython, Hibernate, imagino que esto es para bases de datos. GNS3, que nosotros la utilizamos en redes 2. Creo que está el compañero Fonseca que está viendo redes 2. Y por aquí vi a nivel de educación que habían otras. Este repositorio es bastante utilizado. Está PCIN, ¿alguien conoce PCIN de los que está acá? PCIN, por ejemplo, es una herramienta que nosotros podemos utilizar para probar diagramas de flujo, ¿no? Y para pseudocódigo. Es muy, muy interesante esta herramienta. A ver, no le voy a colocar volumen, sino que
Vamos a ir mirando qué se puede hacer ahí. Miren que está escribiendo como un pseudocódigo. Entonces son herramientas bien bacanas para trabajar. Así que está muy bueno este portal de SourceForge. GNU Plot vuelve a aparecer. Visual 3.0. Esto es analista de sistemas. Bueno, esto es como en portugués, pero no sé para qué será. Habría que entrar a explorar, ¿no? Porque esto hay muchas cosas aquí. Sournal, por ejemplo, es un cuaderno interactivo que nos sirve para tomar notas, ¿ya? Bueno, Linux Command parece que fuera una herramienta para probar comandos. Bueno, esto genera mucha curiosidad de explorar esto y lo bueno es que muchas de estas son multiplataforma, ¿no? Entonces no necesariamente hay que tener Linux, sino que Moodle, miren, Moodle, pues en Moodle están fundamentadas muchas de las plataformas educativas que nosotros tenemos y discutíamos, por ejemplo, en cuanto al tema de pliego de peticiones con los estudiantes, una de las cosas era mejorar la plataforma, digamos, que se usa, ¿no? Que se usa a nivel educativo. Y creo que los estudiantes de distancia utilizan una adaptación de Moodle, pero en sí el problema no es de Moodle, sino es como más un problema a nivel de la infraestructura, ¿no? Del ancho de banda, de los servidores, de la disponibilidad de esos servicios. Entonces se caen, pero muchas veces no es problema de Moodle, porque hay otras universidades que tienen, por ejemplo, Moodle y es más estable el servicio. Entonces eso depende como más de la infraestructura. Pero en sí son herramientas muy buenas que se pueden adaptar. Este Moodle se ha adaptado muchísimo, es una de las más difundidas. Este parece que fuera de música, bueno, Arch Linux, bueno, no sé qué será. Celestia, creo que nosotros habíamos visto esta herramienta, la habíamos visto en una de las distribuciones españolas que exploramos. Estuvimos explorando, me parece que Molinux, no era Molinux, era Guadalinux. En Guadalinux venía Celestia y era como un simulador ahí del sistema planetario, o sea que muy bacano. FMS Logo, no sé, bueno, si parece que fuera de ese ¿qué? Lenguaje de programación Logo, ¿no? Que en la que los usuarios o los niños van programando el camino de una tortuga. Y bueno, uno se queda aquí mirando muchas cosas que le pueden servir, Aquí habla de, bueno, no sé esto qué será, Tux Typing, bueno, hay juegos también, bueno. Listo, en definitiva hay una cantidad de herramientas aquí que son libres y que se pueden utilizar y que seguramente no las hemos visto, ¿no? Bueno, entonces muy interesante esa plataforma, ese portal donde nosotros tenemos ese repositorio donde podemos utilizar herramientas. Y otro de los grandes aportes fue el tema del Git y del GitHub, ¿no? Donde Linus Torvalds tuvo un aporte fundamental. Y bueno, muchos conocemos el GitHub porque ahí encontramos diferentes herramientas que podemos utilizar para eh, para nuestras labores como desarrolladores, ¿no? Entonces, eh, realmente con este tema del GitHub se hizo un avance muy, muy interesante en los ámbitos. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Yo no soy un experto en GitHub, pero vamos a hacer un ejemplito donde voy a subir un código, vamos a mirar el tema de la licencia y una vez subido el código vamos a mirar cómo se hacen algunos cambios y cómo este sistema no solamente es un repositorio, sino que es un sistema de control de versiones, en donde podemos hacer un seguimiento a los diferentes cambios que se hacen, tanto a través del portal de GitHub o esa plataforma web que está ahí, como de manera local. Vamos a ver un ejemplito ahí que es bien interesante y ya, ¿vale? Entonces, bueno, si tiene alguna duda me van comentando por acá. Vamos a entrar a GitHub, vamos a cerrar aquí el GitHub. Bueno, voy a entrar aquí que este es otro. Bueno, entonces aquí ya estamos, por ejemplo, en mi perfil de GitHub. Aquí ya estoy logueado. Voy a desloguearme a ver qué onda con esto. Aquí estamos en GitHub. Creo que es en Gin aquí. Vamos a ver cómo es que es la vuelta.
A ver si me acuerdo de la contraseña y si no, fallé. Listo, sí es esa. Entonces ahí entré, ¿vale? Y en este portal pues yo puedo crear repositorios donde voy a estar almacenando mi código, o incluso ahora le han agregado una funcionalidad de proyectos para hacer seguimiento a sus proyectos, ¿no? Entonces aquí GitHub, por ejemplo, tiene unas opciones acá. Vamos a ver cosas básicas porque realmente esto es muy complicado, tiene cosas que son complejas y bueno, pero fácilmente podría mirar. Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, los repositorios. Yo por defecto tengo estos repositorios que hemos utilizado en los otros semestres. Por ejemplo, tenemos uno aquí del COVID, ¿sí? En donde pues, yo tenía unos desarrollos de regresión, modelos de regresión aplicados al COVID. Ahí se publicó un artículo. Aquí tengo otro, este fue de un trabajo pues, que yo desarrollé. Estos ya son como el curso de software libre. Por ejemplo, aquí tengo otros repositorios donde se tiene aquí un proyecto, ese proyecto de software libre relacionado con manejo de gráficas en Java. Aquí también tengo otro repositorio de ejemplo. ¿Listo? Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crearlo desde cero. Vamos a crear un repositorio desde cero y vamos a hacer un ejemplito en el cual vamos a ir actualizando los datos. Entonces a mí, por ejemplo, hay un tema que en matemáticas me gusta mucho y es el tema de los números primos, ¿no? Los números primos es un tema abierto porque sabemos el concepto de números primos, ¿no? Pero realmente una de las de los grandes desafíos de los matemáticos es determinar si los números primos siguen un patrón o no lo siguen, ¿ya? Y a mí me interesa ese tema, me llama mucho la atención, ¿sí? Y a veces en la universidad nosotros nos enseñan, bueno, o nos dicen, bueno, el número primo es este, vamos a crear el algoritmo, pero de pronto no entendemos como la importancia. Los números primos son muy utilizados a nivel de seguridad, ¿no? Los números primos grandes, a partir de eso se generan las llaves, los que están viendo criptografía y todo eso. Pero determinar, por ejemplo, si los números primos siguen un patrón es uno de los grandes desafíos, ¿no? Incluso hay uno de los problemas abiertos que hay y pues por esos problemas abiertos pues se suele pagar un buen billete, ¿no? Un buen billete por tratar de resolver esos problemas abiertos a nivel matemático. Entonces, vamos a mirar, yo por aquí tengo un ejemplito muy, muy sencillo que estuve haciendo por la mañana eh, como para que probemos un poco. No miren cosas que no les corresponden. Listo, aquí está un ejemplito de números primos. Entonces, este ejemplito no tiene nada de raro, simplemente es un ejemplo, es un algoritmo. No nos vamos a enfocar en entenderlo realmente, pero aunque pues ustedes ya saben algo, esto ya lo vieron ustedes en otros lenguajes, no sé si lo habrán visto en Python. Voy a tratar de minimizar aquí y vamos a hacer un ejemplito aquí, muy sencillo. Entonces, miren lo que tengo acá. Entonces tengo este código, o este código en Python, y este código en Python lo que permite es determinar si un número es primo o no, ¿ya? Entonces, bajo un algoritmo, no es el algoritmo más eficiente, ¿no? Porque ya, el profe está desactualizado. Entonces, simplemente lo que estoy definiendo aquí es un método, recibo un número, hago un contador desde 1 hasta ese número, aquí número más 1 porque esto no incluye el último número. Entonces, desde 1 hasta el número, hago la división y cuento los divisores. Entonces, si los divisores exactamente me dan 2, entonces retorna verdadero y retorna falso. Ese es uno de los métodos más utilizados, pero no es el más eficiente. Hay otros métodos que pueden ser más eficientes. Ahorita implementaremos otro así como de prueba. Y yo cuando voy a correr por ejemplo, el 15 no es un número primo. Entonces, por eso me va a dar que falso. Si yo pruebo aquí, por ejemplo, probemos aquí el 23 para que no me hagan la broma con el 12 más 1. Entonces me da que este número es verdadero. Es decir, que tiene exactamente 2 divisores y esos 2 divisores corresponden al mismo número, por supuesto, y al 1, ¿no? Entonces, esos son los 2 divisores. ¿Ya? Entonces, los primos exactamente tienen eso. Entonces, desarrollé ese código, supongamos que no estoy descubriendo ahí cosas relevantes, solo desarrollé ese código y lo quiero compartir con la comunidad y además de compartirlo, pues me interesaría que la gente contribuyera desarrollando otros métodos
calcular esos números primos. Supongamos que esa es mi intención como desarrollador. Entonces, tengo aquí el repositorio, digo, bueno, voy a crear un nuevo repositorio y ese nuevo repositorio lo voy a llamar, pues, primos, ¿no? Un poquito de ingenio ahí. Aquí le puedo colocar, pues, repositorio dedicado al estudio de los números primos. Y esto yo lo puedo colocar público, ¿sí? Entonces dice, cualquier persona en internet puede mirar este repositorio, usted escoge quién puede hacer esos cambios, ¿listo? O lo puedo colocar privado, usted escoge quién hace los commits de este repositorio. Los commits son como las actualizaciones al código, ¿no? Vamos a colocarlo privado por ahora. Listo, entonces aquí nos da la posibilidad de agregar un README file, que es un archivo que nos permite describir, por ejemplo, el código, el desarrollo que yo vaya haciendo, y me permite ir mostrando los cambios o indicando diferentes elementos asociados pues a ese script que yo voy a subir. Voy a trabajar con Python porque es más sencillo visualizarlo ahí. Y aquí, por ejemplo, esto es si yo quiero escoger una plantilla en específico asociada a algún lenguaje de programación, no lo voy a escoger. Y aquí, por ejemplo, miren, esto es lo que está relacionado con lo que estamos viendo. Aquí yo puedo escoger cuál es la licencia a la que voy a asociar ese código. Entonces, esto es algo muy importante porque aquí es donde yo voy a decidir cuál es la licencia que yo quiero escoger. Entonces, puedo escoger, lo puedo colocar sin licencia, lo puedo colocar bajo la licencia MPL. La licencia MPL es débil, ¿no? Es débil a nivel del copyleft, es decir, que se podría integrar con soluciones propietarias. Lo puedo integrar con la versión 2 con LGPL, o sea que también débil, lo puedo integrar con soluciones propietarias. Lo puedo colocar como la licencia pública general 2.0 y esto implicaría que se va a mantener siempre libre. Lo puedo colocar con la licencia 3.0 y esto implicaría que se puede integrar con Apache y otras, pero también se va a mantener libre. Lo puedo integrar con la licencia de Eclipse EPL, que también al igual que esta es débil. Miren que aquí hay una licencia especial de Creative Commons. Esta la vi hoy, no la había visto antes. Hay que investigarla, no la conocía. Puede ser que este esté destinado al software, no lo conozco. Esta tampoco la conocía, Boost Software License tampoco. Aquí está BSD con las 2 y las 3 cláusulas, que esta 3 es la, cuando nosotros hablábamos acá, nosotros decíamos, está hablando de la licencia nueva, es la licencia de las 3 cláusulas, ¿ya? La BSD. O lo puedo dejar con la licencia MIT, ¿ya? O lo puedo dejar con la licencia GPL versión 3, o lo puedo dejar con la licencia Apache. Esas son como las que están ahí disponibles, ¿no? Entonces, voy a dejarlo con la licencia MIT, por ejemplo, y al dejarlo con la licencia MIT, ¿qué implicaciones tendría? ¿Quién me dice ahí por el chat qué implicaciones tendría si yo dejo este código con la licencia MIT? ¿Qué podría pasar? ¿Quién me dice por el chat? Bueno, no sé si ya perdimos la atención en todo. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue aquí en el más darle crear repositorio y me salió esto, le coloqué un nombre privado, etcétera. Indíqueme a ver qué puede pasar. ¿Listo? Por el chat. Entonces ya creé el repositorio y aquí miren lo que aparece. Entonces me aparece la licencia, que era la que, por ejemplo, ayer Julio leyó la licencia. Entonces, esta licencia MIT es una licencia que, para responder a ustedes, me permite el uso comercial, me permite la modificación, me permite la distribución, me permite el uso privado, no hay garantías. Como siempre en el software libre, eso es algo que se asocia. Y también vemos que me permite el uso comercial, ¿no? Y aquí está la licencia. Miren, es una de las licencias más cortas en comparación, por ejemplo, con la Apache 2, ¿ya? Entonces, ayer aquí tengo el grafiquito que me compartió uno de los compañeros. Bien. Aquí tengo MIT, tengo Apache, estas dos son como las más utilizadas, por eso, pues porque muchas veces la gente desarrolla el proyecto y desarrolla un software y realmente
a veces se desentiende, sino que lo quiere compartir, pero su objetivo no es crear no es que se mantenga siempre libre, sino que se haga con eso o que evolucione o darle visibilidad. Entonces, pues por eso a veces lo colocan como Meet, ¿no? Y bueno, ahí tenemos, y pues tenemos un contribuidor que en este caso sería quien les habla, ¿no? Este payaso que les está hablando. Bueno, entonces ahí tenemos esa parte. ¿Listo? Ahora nos interesa. Listo, aquí Andrés dice, si lo deja con la licencia MIT, la gente va a poder usar o modificar ese código, pero no se garantiza que, o no se responsabiliza, mejor dicho. Eso es una cosa, y también podría integrarse a nivel propietario, ¿no? Es decir, Andrés podría tomar esta parte, ese código para la empresa en la que está trabajando y lo podría adaptar, ¿sí o no, Andrés? Lo podrías adaptar y podrías utilizar el binario. Y entonces al utilizar el binario ya no tendrías el código fuente. O sea, simplemente podría Andrés tomar eso, vender ese binario que Gabriel desarrolló, ese binario lo podría tomar Andrés, ¿listo? Y entonces podría lucrarse, ¿ya? Todo eso se puede hacer, se lo podría adaptar. Entonces, bueno, sigamos porque esto está muy interesante y bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. Entonces, gracias Andrés. Entonces voy a subir ahora el código fuente de mi aplicación. Entonces, esto se puede utilizar, hacer utilizando comandos, que más adelante lo vemos. Hoy vamos a utilizar solamente esta interfaz. ¿Listo? Entonces vamos a agregar aquí donde dice Add File. Voy a darle aquí un Upload Files. Y aquí pues vamos a agregar. Entonces voy a agregar desde aquí, desde la carpeta que yo tenía el desarrollo, primos. Y listo. Y aquí ya lo agregué. Le voy a dar commit. Cada vez que yo vaya a hacer un cambio, pues yo lo puedo reportar aquí. ¿Listo? En este caso simplemente lo voy a colocar así sin cambios, pero vamos a mirar qué pasa con los cambios. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo, miren, alguien que acceda a este repositorio, alguien que acceda aquí, creo que está privado, no sé si, bueno, si ustedes lo pueden mirar, pero alguien que acceda a este repositorio, por ejemplo, podrá mirar estos tres archivos. ¿Listo? Podrá mirar estos tres archivos y podrá acceder, por ejemplo, a la licencia. ¿Listo? Que ya lo licencié como MIT. Podrá aquí al README, que repositorio dedicado al estudio de los números primos, o bueno, en realidad lo puedo editar, no colocar el repositorio, sino software, porque está hablando desde el software, no del repositorio. Software dedicado al desarrollo de funciones para la detección, digámoslo así, ¿no? De números primos o identificación de números primos, como nosotros queramos. Entonces le digo un commit y bueno, ahí ya tenemos esa parte, ¿no? Listo, entonces aquí vuelvo y aquí ya tengo, he podido editar esta parte, pero lo que me interesa es cómo yo puedo ir generando actualizaciones sobre este código. Entonces, por ejemplo, alguien que vea esto, que puedo ser yo o puedo ser otra persona, puede entrar al código fuente y lo puede editar, ¿no? Entonces lo puede editar, entonces vamos a cambiarle aquí. Por ejemplo, una edición que hace aquí es, por ejemplo, colocarle comentarios. Entonces, le puedo colocar devuelve verdadero si es primo. ¿Listo? Esa es una modificación, digamos, no es sustancial, pero sí es una modificación en el código. Devuelve falso si no es primo. ¿Listo? Entonces hice la modificación y aquí me pide, por ejemplo, no es obligatorio, pero yo le puedo colocar aquí un comentario sobre esa modificación. Entonces, por ejemplo, la modificación que le voy a colocar es, se agregaron comentarios a la función. Y entonces le doy un commit. Miren lo interesante de esto. Entonces, obviamente ya quedó guardado y si yo me voy al código fuente, aquí me aparece la última versión. Pero, ¿qué puedo mirar yo? Yo podría mirar, si le doy aquí, si le doy en este código primos.py, podría mirar la historia. Y en la historia aparecen los diferentes commits que ha hecho la comunidad. Entonces yo, por ejemplo, tengo un commit que se hizo hace 21 segundos y tengo este otro que fue el original. Entonces yo podría mirar esta parte
y tomar esta parte que miren que es la que no tiene comentarios. ¿Listo? O podría, por ejemplo, pues tomar la última, esta. Incluso miren que aquí me muestra cuáles fueron los cambios que se hicieron, ¿no? Los diferentes cambios que se hicieron en esta parte, en la última, ¿no? Entonces, es bastante interesante esa parte. O sea, yo puedo mirar aquí y observar pues que aquí tiene los comentarios, puedo mirar quién hizo los comentarios, etcétera, ¿no? Entonces, quién hizo los cambios en este código, ¿no? O quién lo actualizó. Entonces, eso es algo muy, muy interesante. Supongamos que ahora voy a hacer otro commit, entonces voy a meterme aquí a este primos.py y le voy a editar algo. Entonces, bueno, vamos a hacer, entonces, voy a contribuir aquí con otra función para hallar los números primos. Entonces, por ejemplo, voy a colocarle es primo 1. Este va a recibir como parámetro un número y voy a volver un poquito más eficiente la función. ¿Cómo lo haría? De la siguiente forma, ¿no? Entonces, for y en el rango desde 2 hasta el número, ¿listo? Les digo aquí, si el número entre i, si encuentra un divisor en este rango, o sea, la idea es que no encuentre. Si lo encuentra es porque no es primo. Si encuentra un divisor es porque no es primo. ¿Listo? Pero si ya hizo el recorrido y no encontró un divisor, miren que aquí ya no estoy tomando desde 1 hasta el número, sino desde 2 hasta antes del número. Y aquí retorno verdadero. Si encuentra un divisor, retorna falso. Y si no, retorna verdadero. ¿Listo? Entonces es otra función. Y aquí yo puedo colocar, por ejemplo, es primo 1. Entonces ahí hice un cambio y generé una nueva función que me permite, que es un poquito más corta que esta, y que me permite identificar de una forma un poquito más rápida si un número es primo o no. Y entonces voy a guardar los cambios acá. Entonces podría colocar, se agregó una nueva función que permite realizar, calcular o determinar si un número es o no primo. Listo. Entonces hago el cambio, le digo commit y entonces aquí cuando voy a los números primos, entonces ya me aparecen otra vez los mismos archivos, el archivo de licencia, el archivo readme y el archivo primos. Entonces me meto a primos, ¿ya? Y miren cómo aparece esto, ¿no? Aparte que yo puedo editar ahí el código, ¿listo? Entonces, si yo le digo aquí, por ejemplo, si yo le digo aquí en historia, me va a aparecer que han ocurrido 3 actualizaciones. Una hace 6 minutos, cuando subí el primer archivo, otra hace 4 minutos cuando le coloqué los comentarios y la última, que es esta de aquí, ¿listo? Esta actualización, entonces esa me va a permitir mirar, digamos, la última versión. Le voy a dar aquí, entonces aquí me muestra la última versión, ¿listo? Vamos a mirar esta parte. Entonces ahí me muestra, parece que el histórico, aquí no sé qué me muestra, vamos a mirar ahí. Ah, bueno, si yo le doy ahí me muestra los cambios que se hicieron, mire, qué interesante. Entonces, esto es los cambios que se hicieron con respecto a qué, a la última versión, ¿listo? Entonces, y entonces si yo quisiera, podría, por ejemplo, hacer un nuevo cambio acá, ¿listo? Hacer un nuevo cambio aquí. Entonces, por ejemplo, metámonos aquí. Hacer un nuevo cambio, no, sino mirar la versión original, ¿no? Entonces puedo ver las diferentes versiones que han sido modificadas ahí. ¿Listo? Bueno, hay otra cosa interesante y es que aquí estoy trabajando sobre la rama principal. Esto trabaja con ramas, ¿no? Esto es como un árbol, ¿no? Un árbol de versiones. Entonces yo puedo tener una rama principal y bueno, aquí me muestra también las fechas en las que he ido haciendo los cambios. Puedo tener una rama principal o puedo tener, por ejemplo, ramas alternativas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. Entonces, yo tengo este primos PY, que es el que modifiqué, ingreso acá y supongamos que quiero hacer un cambio aquí. Entonces, editar, lo puedo hacer desde aquí o incluso lo puedo hacer desde el mismo computador. Entonces, por ejemplo, quiero colocarle aquí un adornito.
Bueno, son cambios irrelevantes, pero solo se los muestro es como para que ustedes miren la importancia de estos sistemas de control de versiones y repositorios que se utilizan muchísimo, ¿no? Entonces, miren, aquí cuando haga los cambios, entonces, por ejemplo, se agregaron adornos, ¿no? Se agregaron adornos en la escritura, digamos que coloque algo así, ¿listo? Y entonces miren que aquí me dan la posibilidad de hacer el commit o hacer la actualización directa sobre la rama principal, como lo he venido haciendo, o yo puedo escoger una nueva rama, que yo la quiero llamar como se llame. Entonces, por defecto me dice Gabriel Chanchi Patch 1. ¿Listo? Si quiero le dejo eso, si no le cambio el nombre. Dice proponer cambio. Entonces, aquí lo que estoy creando es una nueva rama. ¿Listo? Y le estoy diciendo al colaborador principal, le hago una solicitud para crear esa nueva rama, ¿no? Entonces, aquí le hago la solicitud y luego esa rama, pues como soy yo mismo, pues ahí la acepta, ¿no? Me imagino que si otra persona, pues tendría que aceptarla quien está trabajando en el proyecto. Pero entonces, vamos a mirar qué pasó. O sea, yo puedo ahora trabajar en varias ramas. Yo puedo trabajar en varias ramas, puedo ir al main, ¿listo? O puedo ir aquí a las ramas diferentes. Este es Gabriel Patch 1. Y en Gabriel Patch 1 encuentro una réplica del código, del último código, pero con esto, miren, con estos cambios. Cosa que yo no encuentro en la rama principal. ¿Listo? En la rama principal, si me voy acá, a la rama principal, y me meto aquí, esos cambios no los encuentro aquí, sino que esos cambios aparecen en una nueva rama del código, aquí donde dice 2 branches, la principal y esta. Entonces aquí ya tengo en esta nueva rama, tengo diferentes, tengo estos cambios que le he agregado aquí. Entonces yo puedo trabajar sobre la rama principal o puedo trabajar sobre una rama adicional que haya creado, de tal forma que ese software puede evolucionar a partir de eso. Entonces esa rama puede ser creada como un borrador o como una versión adicional. Entonces esas dos versiones adicionales se pueden trabajar y con el fin de que pues mantener como una versión original, ¿no? Y hacer una versión específica para un contexto específico. Entonces, eso es muy importante, muy interesante. Todo lo que podemos hacer, digamos, aquí en este repositorio, ¿no? Entonces, parece muy, muy interesante. Y luego esto también lo podríamos hacer de manera, lo podríamos hacer utilizando, por ejemplo, el GitHub para escritorio, ¿no? Yo aquí por aquí lo tengo instalado. Entonces, por aquí lo tengo. Entonces, mírenlo por acá, voy a traerlo aquí y con esto ya termino. Entonces, con este GitHub para escritorio yo puedo hacer los mismos procesos y puedo, por ejemplo, clonar un repositorio que exista en Internet y que sea mío, por supuesto, o de otro, ¿no? Puedo clonar un repositorio, ¿listo? Entonces, puedo filtrar el repositorio y aquí me aparece, miren que, bueno, obviamente aquí le va a pedir que uno se loguee, pero si yo quiero clonar un repositorio, ¿qué quiere decir clonar? Clonar quiere decir que descarga ese código a mi computador y crea una carpeta y yo trabajo desde mi carpeta, desde mi computador, hago los cambios y eso se ve reflejado en la nube, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le digo aquí Gabriel Chanchi Primos, ¿listo? Entonces le digo clonar. Entonces al clonar, ¿qué está haciendo? Está descargando esos archivos a una carpeta, ¿listo? Aquí yo puedo ver la historia, miren la historia de las versiones que yo tengo, ¿listo? Y si yo quiero mirar esto, lo puedo mirar, por ejemplo, lo puedo mirar en línea o lo puedo mirar aquí con Notepad++, que yo lo tengo instalado. Entonces miren que me va a salir aquí la licencia, me salió lo de la rama principal y me salió aquí el README, ¿no? Miren, el archivo README, la licencia, esto lo abrió automáticamente. ¿Por qué? Porque él creó aquí, miren, OneDrive, documentos, GitHub, Primos, creó una carpeta que se llama GitHub con el repositorio clonado. Y yo aquí podría hacer cambios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cambios podría hacer? Digamos que ya no quiero probarlo otra vez, entonces quiero colocarle, ya se me va a acabar el tiempo, print, coloquémosle es primo 1, coloquémosle el 17. Entonces voy a guardar, supongamos, voy a guardar eso. Entonces miren que aquí ya me detectó el cambio y aquí yo le puedo colocar el commit.
el mismo commit que yo hacía en la web, lo puedo hacer desde acá, ¿no? Se lo puedo hacer desde esta herramienta. Entonces, se agregó una nueva línea de prueba. Entonces, aquí me dice que si lo voy a publicar en el original, entonces le digo que sí. Entonces ahí ya está actualizando, me voy al repositorio, vamos a mirar aquí, vamos a ver qué tenemos aquí. Si me meto acá, entonces miren que aquí ya se actualizó. Entonces yo puedo trabajar de manera local o puedo trabajar aquí en línea. Puedo crear, por ejemplo, puedo ir creando, puedo ir trabajando digamos, de manera local y puedo generar actualizaciones allá en el GitHub, ¿cierto? O lo puedo hacer en línea, o sea, se puede hacer esa sincronización. Y yo lo que tengo ahí, lo que he creado es un software que lo he licenciado bajo la licencia MIT, que tiene un README y puedo seguir trabajando y otros se podrían conectar y podrían empezar pues a hacer, a realizar acciones sobre ese software. ¿Listo? Entonces eso es muy interesante. Puedo tener un sistema de control de versiones ahí y un repositorio para generar esos cambios, cosa que es muy interesante. Y ya, o incluso puedo borrar aquí y ir mirando a ver esos cambios cómo ocurren, ¿no? Por supuesto, el control de versiones es para que cada cambio que haya, quien está administrando el repositorio diga, no, este cambio realmente no es importante, entonces puede tomar acciones, ¿no? Porque aquí aparece el historial. Miremos aquí en el historial, history. Entonces aquí nos aparecen los diferentes cambios que se hicieron. Entonces yo podría, por ejemplo, meterme aquí. ¿Listo? Y miren los cambios que se hicieron acá. ¿Listo? Es un cambio que se hizo ahí. Y bueno, esto tiene muchas más funcionalidades. Yo solamente les estaba mostrando. Seguramente ustedes ya lo conocían, ya manejaban esto. Así que, adelante. No, yo, ¿sabes? Sí lo conocía, pero no, nunca me lo he manejado durante mucho tiempo. Tenía una pregunta ahí que me surge el momento pues, de ver ahí donde aparece verificado. Bueno, varias preguntas en sí. Si usted la sabe, si algún compañero de los que tienen más tiempo utilizando pueden responderla. Primero, de si lo que aparece verificado es correspondiente a cuando lo verifica el dueño del proyecto. Es decir, de pronto usted le aparece porque usted es el mismo que está editando. Exacto, exacto. Pero, esa es la primera pregunta, si verificado corresponde a eso. Y la segunda es si GitHub tiene, o sea, él mismo verifica, por decirlo así, al momento de que hagan una actualización o un aporte a un proyecto y se incluya de pronto código que sea de pronto malicioso. Ya. Entonces, si de pronto eso también afecta o esa responsabilidad es del dueño del proyecto, verificar si las líneas de código tienen pues otra finalidad. Sí, muy buenas preguntas. La primera yo pensaría que sí, eso es lo que yo creo, o sea que es es el mismo, como bueno, en este caso generé yo mismo el cambio, pues entonces por supuesto que sí, pero podríamos, si quieres probarlo en la próxima clase, podríamos, por ejemplo, crear un repositorio, hacer los cambios e ir mirando qué ocurre. Entonces lo dejo público para que ustedes puedan acceder, podemos ir haciendo esos cambios y agregamos algo así y vamos mirando qué ocurre. Mi respuesta es que sí por ahora, ¿no? No sé si alguno otro lo conozca, pero mi respuesta es que sí, que digamos digamos que quien coordina el proyecto es el encargado pues de ir mirando esa parte, ¿no? Pero lo podemos mirar en la próxima clase, podemos hacer una segunda parte de este taller, ¿sí? En donde voy creando un proyecto aquí y vamos creando diferentes funciones para que vayamos viendo el comportamiento y lo que cada uno hace. No sé si te parece, Julio. Listo, profe. Excelente. Listo, entonces muy interesantes las preguntas. Les agradezco mucho la atención. Entonces, muchachos, nada, pues nos vemos la próxima semana. Voy a detener aquí la grabación.